Esta semana, bueno, estamos en la semana 8. Hoy día nos tocó, o bueno, esta semana nos tocó hablar sobre el estado de agregación, específicamente los gases líquidos y sólidos. ¿En qué se diferencia un estado del otro? Según la teoría cinética, un estado de agregación se diferencia del otro en base a su grado de movimiento. Eh, estado sólido En el estado sólido, las moléculas no poseen libertad de movimiento, pero sí tienen la capacidad de vibrar, ¿de acuerdo? Tienen la capacidad de vibrar, ¿ya? Sobre su propio sitio. En el estado líquido se observa ya una libertad propiamente de movimiento. Las partículas se mueven unas sobre otras. Las partículas se mueven unas sobre otras. ¿De acuerdo? Se dice que el grado de entropía ya es alto y, y vamos a observar No se ha podido. y vamos a observar que en el caso del estado gaseoso ya el grado de entropía es muy alta. Es decir, que existe un desorden total entre las partículas de las moléculas, ¿no? Aquí en este caso vamos a observar que las moléculas se mueven, ¿no? Y presentan características muy resaltantes, como por ejemplo la distancia entre cada una de estas moléculas es sumamente alta si lo comparamos con el tamaño de su volumen ocupado. ¿De acuerdo? Otra cosa bien que cabe resaltar es que tienden a separarse y ocupar el máximo volumen posible. Por eso que se ha Bien. aprendido. Un momento, por favor.
Ahora sí, continuamos. Muy bien. Como le está indicando en la fase o estado gaseoso, las fuerzas de cohesión son sumamente ínfimas o prácticamente despreciables en comparación de las fuerzas de repulsión. Cuando nosotros nos referimos a los gases ideales, a un gas real, disculpe, es cualquier gas que se encuentre en la naturaleza bajo las condiciones de presión y temperatura que habitualmente se presenta, como por ejemplo a una temperatura de 15 a 20 grados y a una atmósfera de presión o 760 milímetros de mercurio, teniendo en cuenta que esa temperatura y esa presión pueden variar según el piso altitudinal. Y cuando hablamos de gas ideal, cuando hablamos de gas ideal, es un modelo que que nos ayuda a explicar el comportamiento de los gases reales, considerando principalmente bajo el sometimiento de dos factores, uno de ellos a muy baja presión y a elevada temperatura. ¿Por qué bajo estas dos condiciones? Porque se ha observado que cuando los gases están a muy baja presión y alta temperatura, las fuerzas de cohesión prácticamente tienden a ser cero. Y al tender a ser cero, entonces el comportamiento de estos gases son predecibles y esto se puede explicar en las diferentes leyes que entre un momento vamos a revisar. Entonces, un gas real se considera que se comporta idealmente, ¿no? Cuando se encuentra a baja presión y a altas temperaturas. Acuérdense por qué motivo. Porque de esa forma las fuerzas intermoleculares tienden a ser cero. Teoría cinético-molecular. Esta teoría explica el comportamiento que tienen los gases y algunos aspectos o características que cumplen en este estado de la materia. En primer lugar, los gases están conformados por moléculas cuya masa es sumamente pequeña y puntual. Las fuerzas de atracción se consideran prácticamente despreciables o nulas y el volumen que ocupa las diferentes partículas son sumamente pequeñas en comparación al volumen que ocupa en un recipiente. También vamos a observar que las fuerzas de choque entre estas partículas se consideran elásticas, es decir, con la misma fuerza con que choca, con la misma fuerza son expulsadas. Y también se observa que cuando nosotros hablamos de presión, la presión viene a ser el impacto que tiene la partícula sobre las paredes de un recipiente. Y esta presión o este número de impactos se incrementa o disminuye en varios factores, como por ejemplo, aumento de temperatura. Variables que afectan el comportamiento de los gases. En primer lugar, dentro de los parámetros, aquí, la presión. Cuando nosotros hablamos de presión, esto puede estar medido en términos de atmósfera de presión o puede estar medido en términos de milímetro de mercurio. ¿De acuerdo? El volumen que generalmente citamos es litro, pero también se acuerdan que en las medidas del sistema internacional, en la unidad de volumen es metros cúbicos. La temperatura obligatoriamente tiene que estar en una escala absoluta, por lo tanto, Kelvin, y la cantidad de sustancia en mol. ¿Okay? Ah,
¿Qué entendemos por presión atmosférica o presión barométrica? Es la presión que ejerce el aire de la atmósfera sobre una superficie. El valor real de la presión atmosférica depende mucho de la localización o la altitud que nosotros tenemos, la temperatura y las condiciones climatológicas. Cuando nosotros estamos a 0 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, en la punta del Callao, la presión sobre nuestra cabeza es de aproximadamente una atmósfera terrestre. Pero si nosotros nos vamos una de las ciudades más altas que tiene el Perú, por ejemplo, la ciudad de Puno, la presión es mucho menor, porque la cantidad de masa de aire sobre nuestra cabeza ya es relativamente baja. Por lo tanto, la presión atmosférica es 0,83 atmósferas. Entonces, la puerta se... Continuamos. Un momentito. Entonces, en la presión barométrica, uy, disculpe un momentito, por favor. Profesor, su micro está apagado.
Ya, disculpen muchachos, continuamos. Profesor, una pregunta. Sí, le escucho. ¿Podría explicar sobre la ley de Graham que ha venido en la pregunta 2 de propuestos? Ya, a ver, mira, vamos a hacer lo siguiente. Déjeme, como he cambiado de laptop, no sé por qué motivo el PowerPoint no obedece como debería de ser. Un momento. A ver. Pues, entonces vamos a abrir esto de aquí. No lo tengo. Ya, acá. Mejor abro esto de aquí. Ya, ya. Eh, ya. A ver, vamos con aspectos básicos. Mira, se ha observado, se ha observado, se ha observado que las moléculas, toda molécula tiene la capacidad de presentar el fenómeno de difusión y efusión. ¿Qué entendemos por difusión? Difusión. Es esa propiedad en donde los cuerpos tienden a ocuparse o expandirse a través de otro cuerpo. Puede ser a través de una masa gaseosa, a través de una masa líquida o una masa sólida si esta presenta porosidad. ¿De acuerdo? Entonces, la difusión es una característica que presentan los gases. Y la efusión también es otra propiedad en donde los gases se escapan a través de una pequeña abertura, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de todos nosotros jugando pelota se nos ha pinchado con un clavo? La forma como sale el gas comprimido a través de a través de esta pequeña abertura, a eso llamamos efusión. Ahora, ¿qué nos dice la física? La física nos dice que la difusión y la efusión depende directamente del tamaño de la masa molar. ¿Qué quiere decir esto? Que los gases, que los gases, que los gases que tiene, que tiene un tamaño de masa molar grande, tiene un tiempo de difusión mayor, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros hablamos en tiempo en base a velocidad, la velocidad de difusión y efusión, entonces yo digo, la velocidad de difusión y efusión están en relación inversa a la masa molar. ¿Qué quiere decir? Si la masa molar es grande, la velocidad será pequeña. Es por ello que si yo comparo, por ejemplo, el helio, ¿se acuerda usted cuánto es la masa molar del helio? ¿Alguien se acuerda cuánto es la masa molar del helio? ¿Dos? No. No, tiene 2 protones y 2 neutrones. Entonces su masa molar es de 4. Es de 4, ¿de acuerdo? Y la masa molar de este gas sulfuro, ¿cómo se llama? Anhidrido sulfuroso, el oxígeno 16 por 2, 32 más 32, 64. 64, ¿de acuerdo? Entonces, ¿yo qué puedo decir aquí? Que la velocidad de difusión del helio
es mucho mayor a la velocidad de difusión del anhidrido sulfuroso. ¿Por qué? Porque el helio es un gas cuya masa es más pequeña y al ser más ligera tendrá una velocidad mucho mayor. Es decir, el helio rápidamente se va a expandir. Sin embargo, el anhidrido sulfuroso, por ser un gas más pesado, muy por el contrario, va a demorarse. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, referente ahora sí a la ley de Graham. La ley de Graham nos dice que la velocidad de difusión está en relación inversa a la raíz cuadrada de la masa molar o la inversa de la raíz cuadrada de su densidad. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero comparar estos dos gases, entonces tendríamos lo siguiente. Velocidad del helio entre la velocidad de difusión del anhidrido sulfuroso va a ser igual a la raíz cuadrada. Si helio está acá arriba, entonces como es inversa, entonces sería la masa molar del helio. Y si el anhidrido sulfuroso está acá abajo, entonces acá sería la masa molar del anhidrido sulfuroso. O también en términos de su densidad. Densidad del helio densidad del anhidrido sulfuroso. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo yo puedo determinar la densidad? La velocidad. La velocidad de difusión va a ser igual al volumen que se difunde entre el tiempo que demora. Esa es la velocidad. La velocidad de difusión o velocidad de difusión sería el volumen que se difunde entre el tiempo que se demora. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es la llamada ley de Graham. Ya, profesor. Y en el caso de la pregunta 2, porque ahí me hablan de distancias recorridas, entonces reemplazaría lo que es velocidad, ahí nada más le cambio por la distancia, ¿no? Porque, ¿cómo tú hallas el volumen? Volumen, ¿cómo se halla? El área por la distancia que recorre, ¿no? Pero como ambos gases están en un mismo, probablemente tubo, tiene el mismo área. Lo único que va a ser la diferencia entre uno y otro va a ser la distancia, ¿no? A ver, vamos a ver el ejercicio. Voy a uno nuevo. ¿Qué pregunta era? Me disculpa, por favor. La pregunta 2 de propuestos. De compartir. Ahí está, mira, acá está la ley de Graham. A ver, ¿qué nos dice? La discusión describe cómo las moléculas de un gas se mueven aleatoriamente
regiones donde están más concentradas a donde están menos concentradas. Este proceso ocurre debido a la energía cinética de las moléculas que provoca su movimiento constante y desordenado. Según el tiempo, con el tiempo, esta dispersión homogénea de estas moléculas resulta de una distribución uniforme del gas en todo el espacio disponible. En un principio básico observable en la discreta. Un momentito, por favor. ¿Me disculpas? Un momento.
Continuamos. Bien, con el tiempo, bueno, vámonos directamente a este lado de acá, aquí. Se realizó un experimento dejando escapar dos gases de sus respectivos balones de oxígeno y nitrógeno. Ahí están los dos gases, ¿ok? Acuérdense que el oxígeno tiene una masa molar. El oxígeno tiene una masa molar de 32 y el nitrógeno de 28. Ambos a las mismas condiciones de presión y temperatura. Si el nitrógeno recorrió 17 centímetros, 10,7 centímetros, determina la distancia recorrida por el oxígeno. Bien. Entonces, aló, discúlpeme, ¿se me escucha? Yo ni he preguntado si se me escucha. Sí, 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 Aló, profe, se le escucha. ya. Entonces, veamos por acá. Acá nos dice, considerar, bueno, acá nos dan ya una proporción. Nos dan la proporción de la masa molar de cada uno de estos gases, del oxígeno y del nitrógeno. Y nos dice que es 1,07 al cuadrado. Este dato de aquí es más para poder simplificar esta raíz que tenemos acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces nos dice, vamos a hallar nosotros la distancia recorrida, ¿no? Si el nitrógeno recorrió 10,7, entonces ¿cuánto recorrió el oxígeno? Bien, entonces, teniendo en cuenta la ley de Graham, que lo tenemos aquí, ¿no? Entonces la velocidad del nitrógeno entre la velocidad de difusión del oxígeno va a ser igual a la raíz cuadrada de las inversas de las masas molares. Toda esta operación, colocando esto de aquí, nos sale 10,7. Entonces, por lo tanto, si el nitrógeno recorrió 10,7 centímetros, entonces 10,7 centímetros y el oxígeno recorrió X centímetros y la proporción del recorrido entre uno y el otro, la proporción del recorrido entre uno y el otro es de 10,07. Recordemos que el volumen, vamos a ver, vamos a copiar esto de aquí, esta parte de acá, aquí, ya está. No sé por qué motivo sale así, pero bueno, vamos a ver. Necesito amplitud para poder desarrollar. Imaginemos que por un momento uno, dos, ya. Ta, 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 ya. Aquí está el nitrógeno y aquí está el oxígeno, ¿no? Muy bien. Vamos a imaginar que recorrió, caramba, esto de acá. Se me va a apagar, y encima se me va a bajar la batería. Un momentito. Ya. Entonces, ¿cómo yo hallo el volumen? ¿Cómo yo hallo el volumen de todo este sector? El volumen de todo ese sector sería la superficie transversal de esto por la distancia recorrida. Entonces, el volumen de todo este sector sería la superficie, que lo vamos a colocar S por la distancia recorrida.
Y si no me equivoco, la distancia recorrida por el oxígeno fue 10,7. Entonces sería por 10,7. Y imaginemos que sea X, el volumen de este de acá, la distancia entre este punto y este punto, imaginemos que sea X. Entonces, para el oxígeno sería la superficie transversal de este conducto por X, ¿de acuerdo? Pero como estos dos se van a relacionar, entonces esta superficie con esta superficie se van a cancelar. Y la proporción sería 10.7 a X. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos indica aquí. La distancia recorrida o también el volumen será en la proporción de 10.1 según la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces acá sería 10,7. Entre esto la proporción es 10,1. Entonces X debió haber sido 10. La distancia recorrida por el oxígeno debió haber sido 10. ¿De acuerdo? Y la respuesta vendría a ser la C. No sé si esta parte se quedó clara. Sí, profe, es más que todo aplicativo, ¿no? O sea, no hay como Sí, mucha. yo para serte franco lo veo más matemático. Sí. Sí, lo veo más matemático que químico, Ujú. ¿no? Ya, bueno, Sí, gracias. algunas preguntas de química son más de razonamiento matemático, ¿no? Y bueno, ya supongo yo que con tantas horas de razonamiento matemática, álgebra, que ya un poco más que lo saca rápido. Pero ese, de repente lo que se tiene que un poquito aclarar es la ley de Graham, ¿no? ¿En qué Sí. consiste? Sí. Bien. Ok, Eh, vamos a continuar. Sí, te escucho. Profe, otra pregunta, disculpe. En la 4, ¿podría explicar solamente la primera proposición de la 4 de propuestos? Vamos a ver. ¿Qué nos dice? Los sólidos cristalinos tienen una estructura ordenada y repetitiva con puntos de fusión definidos como el diamante. En contraste a los sólidos amorfos, presenta una difusión irregular de sus partículas y no tienen puntos de fusión específicos como el vidrio. Estas diferencias estructurales afectan sus propiedades físicas. Al respecto, determina el valor de verdad de la siguiente proposición. Los sólidos cristalinos pueden incluir agua de cristalización en su estructura. Sí, los ¿A sólidos qué se cristalinos. refiere con aguas de Mira, cristalización, profesor? no sé si tú habrás visto, aunque, a ver, sales hidratadas, sales hidratadas. Mira, muchas veces, para que una sal pueda solidificarse acá, para que alguna sal se pueda solidificar, es necesario que en su estructura cristalina se adosen moléculas de agua. Algunas cristalizan con 5 moléculas, otras cristalizan con 3 moléculas. Aquellas que no cristalizan con agua se llaman sales anhidras, es decir, sin agua. Pero, por ejemplo, no sé si tú alguna vez has visto que cuando han llenado con concreto el techo, al día siguiente se le rocea agua y después a los 2 días se le vuelve a rociar agua. ¿Por qué? Porque las sales de concreto para solidificarse requieren obligatoriamente moléculas de agua, si no su estructura se quiebra. ¿De acuerdo? Entonces, es muy común que los compuestos iónicos, como son las sales, recristalicen adosando moléculas de agua. Es muy común. ¿Por qué? Porque los compuestos iónicos son sustancias hidroscópicas, captan agua del entorno para poderse cristalizar. Ese es un comportamiento muy común del agua. No tenemos por acá.
A ver si hay buenos ejemplos, no he visto por acá. No he visto. Pero, por ejemplo, esto de aquí, en donde te indica, ¿no? Sal anhidra. Una sal anhidra es aquella que se cristalizó sin agua. Sin agua. Pero a veces la misma sal anhidra captan humedad, captan agua del entorno. Y esta agua forma parte de la red cristalina, pero no forma parte de la estructura propiamente de la sal. Es por eso que muchas veces, no sé si estarás observando aquí o se puede observar, acá hay un puntito, la sal, punto, y las moléculas de agua. Y creo que por acá había un ejemplo, aquí está mejor. Miren, sulfato cúbrico, punto, 5 moléculas de agua. Quiere decir que para que esta forma de sulfato cúbrico se cristalice, adosó 5 moléculas de agua por cada mol fórmula de sulfato cúbrico. Profesor, creo que en la semana pasada me parece habían esas preguntas con ese tipo de compuestos. Sí, creo, sí he Sí, visto. ¿no? No fue la semana Ah, pasada, fue la antepasada. ya. La pasada fue electroquímica, fue la Cierto, sí. antepasada. Ya. Entonces, profesor, se refiere a que necesita agua para poder solidificarse. Claro, para poder cristalizarse, Ya. Ya ¿no? está bien. Inclusive, por la cantidad de moléculas de agua, a veces las sales cambian de color, ¿no? Por ejemplo, el sulfato ferroso con 3 moléculas de agua es de color medio marrón, pero el sulfato ferroso sin moléculas de agua es de color medio turquesa, ¿no? Entonces, es la misma sustancia, pero a veces con o sin moléculas de agua. ¿Y eso, profesor, cambia sus propiedades? O sea, altera sus propiedades. En el fondo no, de repente la densidad, pero en el fondo cuando tú lo diluyes en agua sigue siendo la misma sustancia, ¿no? De repente su capacidad de resistencia, porque de todas maneras va a haber una refracción, ¿no? Inclusive el color puede cambiar, ¿no? Pero desde el punto de vista químico no cambia, sigue siendo la misma sustancia. Ya. Ya, profesor. Gracias. Ok, vámonos por acá. Profesor, Sí, lo escucho. Aló. profesor, ¿podría explicarme el ejercicio 1 de clase? El número 2. El ejercicio número 1. Sí, el segundo enunciado. A ver, ¿qué nos dice acá? A ver, nos habla del comportamiento de los gases y dice al respecto determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones referentes a los gases ideales. Un gas real, ojo, se comporta como ideal a altas densidades, Si un gas se comporta, cuando un gas está sometido a altas densidades, quiere decir que está a alta presión y a baja temperatura. A alta presión y a baja temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, yo te pregunto, ¿un gas ideal se comporta a alta presión, a baja presión, a alta presión y a bajas temperaturas? ¿Cómo se comporta un gas ideal? Bajas presiones. A baja presión y alta temperatura. Pero como acá dice altas densidades, cuando hablo de altas densidades, quiere decir que el gas va a estar sometida a alta presión y a baja temperatura. Lo contrario. Es por eso que es falsa. Si un gas real, yo quiero que se comporte de manera ideal, tiene que estar a bajas densidades, porque a bajas densidades quiere decir que está a baja presión y a altas temperaturas. ¿De acuerdo? Acá debió haber dicho, para que sea verdadera, porque esta proposición es falsa, para que sea verdadera debió haber indicado a bajas densidades. No sé si está Gracias, clara esa profesor. parte. Ok. Sí, claro. Profesor,
Buenas Sí. tardes, profesor. ¿Podría hacer, por favor, la 4 y 5 de propuestas de esta semana? 4 y 5 de propuesta. Ya, vamos a ver por acá. Cuatro, 5. Vamos a ver qué nos dice. Los sólidos cristalinos tienen una estructura ordenada y repetitiva en conjunto de fusión sólido definido, contraste a los sólidos epamorfos, como el vidrio. Estas diferencias estructurales afectan sus propiedades físicas. Al respecto, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Los sólidos cristalinos pueden incluir agua al cristalizarse. Eso es verdadero. Creo que hace un momentito alguien me preguntó sobre eso, me parece, ¿no? Eso es correcto. Es común que los sólidos cristalinos, más aún los de tipo iónico, incorporen moléculas de agua en su estructura. Luego, ¿el grafito es un buen conductor de electricidad? Sí, el grafito. ¿Por qué el grafito es un buen conductor de la electricidad? Eso se debe por el tipo de hibridación que presenta el grafito. Miren, muchachos, un poquito ampliando el tema, ¿ya? Vamos a ver. Miren, en el grafito, los carbonos, los átomos de carbono tienen la hibridación sp2. A diferencia del diamante, en el diamante el carbono tiene la hibridación sp3. Ahora, ¿qué significa que el grafito tenga hibridación sp2? Quiere decir una consulta, bien, muchachos, ustedes se tienen que acordar. ¿Qué característica tiene los carbonos con hibridación sp2? A ver, ¿alguien me puede responder? Muchachos. ¿Presentan doble enlace? Correcto, presenta doble enlace. Entonces quiere decir doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble, doble, ¿no? Y así se proyecta en toda la estructura. ¿De acuerdo? Ahora, cuando hay doble, simple, los enlaces pi constantemente cambian de posición. Eso se llama resonancia. Entonces, vamos a ver que en el grafito los electrones están deslocalizados. Y esa es una condición importante para pasar la corriente eléctrica. Para que una sustancia sea un conductor de corriente eléctrica debe de tener electrones deslocalizados. Electrones deslocalizados. ¿De acuerdo? Y el grafito presenta esa propiedad. Cosa que no lo puede hacer el diamante, porque el diamante solo tiene enlaces puros, enlaces simples. Es por eso que el grafito presenta la propiedad de conducir corriente eléctrica, porque al tener doble simple, doble simple, doble simple en toda la estructura, eso le permite tener electrones deslocalizados. Por lo tanto, en esta proposición, el grafito es un buen conductor de la electricidad. Eso es verdadero. ¿Ya? El vidrio es un sólido cristalino, es un sólido amorfo. El vidrio no presenta una celda unitaria cristalina uniforme en toda su masa, no lo presenta. ¿De acuerdo? Entonces, este sería verdadero, verdadero, y este sería falso. Y me dijiste la pregunta 5. Sí, profesor. Ya, un momentito, por favor, un momentito, dame un par de minutos.
Ya, ahora sí, la pregunta 5. Está mi micrófono. La pregunta número 5. Los líquidos tienen varias propiedades clave. El volumen definido, adoptan forma del recipiente que lo contiene, son casi incomprensibles, tienen una superficie libre que puede deformarse y presentan viscosidad, lo que les permite fluir. Esta característica permite que los líquidos se mezclen fácilmente y se adapten a los diferentes contenedores o recipiente. Al respecto, determine el valor de verdad de la siguiente proposición. 1. Se llama punto de fusión cuando la presión de vapor igual a la presión atmosférica. No. Cuando la presión de vapor igual a la presión atmosférica, eso es punto de ebullición. Punto de ebullición. Entonces, esta es falsa. La viscosidad de los líquidos depende de su geometría molecular, eso es correcto, y sus fuerzas de interacción, correcto. Cuando mayor es la fuerza de interacción, mayor será la viscosidad. Por ejemplo, si yo comparo la molécula del agua, debemos recordar que la molécula del agua tiene la fuerza fuente de hidrógeno, una fuerza muy alta. Si yo lo comparo con otro líquido de igual masa molar, pero cuya fuerza sea de pentadipolo London, entonces yo tendrá una viscosidad mucho más baja. Pero déjenme decirles que la viscosidad no tan solo se evalúa por el tipo de fuerza molecular, sino también por la